Mucho se ha hablado de este todoterreno, el nuevo Toyota Land Cruiser, y ha llegado el momento de probarlo, ha llegado el momento de comprobar si realmente es mejor que el anterior 150, si estas mejoras en chasis y transmisiones mejoran un producto ya conocido. Hemos venido aquí a Escocia, un lugar magnífico para probar un todoterreno, el territorio de Ineos y de Land Rover. De alguna manera esto parece una provocación, ¿no? No vamos a ser mal pensados, porque el Land Cruiser tampoco necesita marcar territorio a estas alturas. Pero está claro que tienen el Defender y el Grenadier, uno de sus principales rivales, como también lo son el Jeep Wrangler, el Ford Bronco o el Mercedes-Benz Clase G. Los aficionados al todoterreno más auténtico estamos de enhorabuena, porque este segmento, el del 4x4, está más vivo que nunca. La llegada del nuevo Toyota Land Cruiser o Land Cruiser Prado en otros mercados fuera del español no hace más que poner las cosas todavía más emocionantes, porque el nuevo Serie 250, así se llama la nueva generación, viene con unas características mecánicas y una estética evolucionadas. Su plataforma es nueva, es la GAF de Toyota, la misma que utiliza el Toyota Land Cruiser 300. No tiene nada que ver con la del anterior 150, al que sustituye. Es una plataforma un 50% más rígida e incorpora una nueva dirección asistida eléctrica. Esta dirección filtra mejor los baches y tiene mayor precisión de giro, es más directa y además hace posible que el Land Cruiser monte a partir de ahora un sistema de mantenimiento de carril como parte del paquete ADAS Toyota Safety Sense. Otra novedad mecánica es la barra estabilizadora frontal desconectable. Permite un mayor descuelgue de las ruedas delanteras, concretamente un 20% más, por lo que en teoría mejora sus aptitudes para superar los cruces de puentes. Como en el anterior Land Cruiser, equipa el selector multiterreno o Multiterrain Select System, con varios programas que adecúan la cadena cinemática al tipo de superficie por la que circulamos. El motor es el conocido turbodiesel 2.8 con 204 caballos, adaptado a la normativa Euro 6e. Se une a una nueva caja de cambios automática de 8 velocidades. Desaparece el cambio manual. A principios de 2025 llegará una nueva versión microhíbrida con este mismo motor diésel, que permitirá que el Land Cruiser reciba la etiqueta medioambiental Eco. Una buena noticia para los que queráis utilizar el coche para el día a día en ciudad. Que sepáis que desaparece la carrocería de 3 puertas. Solo se venderá con esta de 5 puertas, con capacidad para 7 pasajeros. Es algo más grande que el Land Cruiser anterior, ya que mide prácticamente 5 metros de largo por 2 de alto. La distancia entre ejes es de 2,85 metros, 6 centímetros más. Estas son algunas de las cifras del nuevo Toyota Land Cruiser, pero lo que más llama la atención, y estaréis de acuerdo conmigo, es su estética, su imagen exterior, un poco inspirada en la del Toyota BJ de los años 50, con algo del BJ70, y depende de cómo lo mires, con detalles del FJ Cruiser. Es una mezcla de diseño retro y actual que entrará por los ojos a una mayoría. Sus líneas siguen siendo muy cuadriformes, muy de todoterreno, con una cintura, eso sí, un poco más baja, 3 centímetros inferior, también con un pilar A en una posición más vertical y con un largo capó, un poco al estilo retro de la serie 60 y 70 del Land Cruiser. También encontramos unos voladizos muy cortos y aunque el coche ha crecido en tamaño, básicamente porque tiene una estética, aquí lo veis, un poco más station wagon, un poco más familiar, la verdad es que los voladizos siguen siendo bastante cortos y además tienen sus piezas y sus protecciones fácilmente recambiables en el caso de que tengamos alguna rotura mientras estamos haciendo todoterreno, o sea, todo está bastante bien estudiado. Encontramos también en esta nueva generación de Land Cruiser unas llantas de 18 pulgadas y opcionalmente pueden ser incluso de 20 pulgadas. Y este es un detalle muy chulo, muy de TT, estos faldones en los pasos de rueda para evitar el lanzamiento de gravilla cuando estamos yendo a fondo por la pista. Y este es otro detalle muy práctico para cuando estamos usando el coche, tanto en todoterreno como para cuando le estamos dando un uso familiar, porque nos permite entrar y sacar los bultos de una forma muy práctica sin necesidad de abrir el portón. Varios elementos exteriores están protegidos, como los antinieblas delanteros. Los paragolpes tienen un diseño enfocado a mejorar los ángulos característicos y ejercer a la vez de patín protector.
También puede montar estribos en sus laterales. Veréis que hay dos tipos de frontal. Uno con faros redondos, que es el que monta la versión First Edition que os muestro en las imágenes. Y hay otro frontal con los faros rectangulares, para el resto de versiones. Si os gustan más los redondos, como a mí, sabed que se podrán comprar y montar aparte, como un accesorio extra. ¿Faros redondos o mejor rectangulares? ¿Qué preferís? Espero vuestra opinión en los comentarios. Toda esta imagen exterior tiene su reflejo en el diseño interior. Vemos un salpicadero con formas angulares, como en el exterior del coche, con aspecto de robustez. Mirad si no, el tamaño del pomo del cambio de marchas. Equipa dos pantallas de 12,3 pulgadas, de 8 o 9 según el acabado, para el cuadro de instrumentos y el sistema de infoentretenimiento, con el sistema operativo típico de Toyota en su última evolución. La pantalla central se coloca muy en vertical, siguiendo la línea de la consola. El interior no tiene absolutamente nada que ver con el del anterior 150, ha cambiado completamente el diseño y todos los elementos de estas plazas delanteras, de este salpicadero, como os comento, sobre todo por estas dos pantallas digitales que son necesarias, y una forma de evolucionar los vehículos actualmente es a través de esta digitalización, pero también a través de todo el diseño. Lo que sorprende sobre todo es cuando te sientas al volante es la cantidad de pulsadores que encontramos en esta consola central. Estamos acostumbrados a esta tendencia dentro del sector del automóvil a encontrar consolas centrales con muy pocos elementos. En este caso hay muchos botones, diales, pulsadores que son necesarios en un todoterreno de este estilo. Por ejemplo, encontramos aquí los mandos del Drive Mode, de los sistemas de modos de conducción, el del MTS, del Multi-Terrain System y el del Crown Control. Y estos tres mandos se activan de forma independiente y después se modulan a través de este dial en posición superior para ir cambiando los programas. Es muy práctico y además evita tener que estar desviando la vista de la carretera. Bien solucionado. En este coche también encontramos los mandos del climatizador, pues físicos, no digitales, y esto para muchos de vosotros también es una buena noticia. No falta tampoco un cargador de tipo inducción aquí en esta posición de la consola, 3 tomas USB-C, una toma HDMI y aquí tenemos los pulsadores para el sistema de cámaras y el volumen de la radio un poco alejado, eso sí, pero también de forma física. ¿Qué más? Aquí en la consola central tenemos otro apartado donde tenemos la desconexión del control de tracción, también tenemos la desconexión de la barra estabilizadora delantera y aquí en esta pequeña palanquita es con lo que manejamos toda la transmisión, la inserción de las cortas, la inserción del bloqueo y del diferencial central. Y me gusta mucho este nuevo volante, más moderno, todo muy bien diseñado, además con levas para poder utilizar el nuevo cambio de marchas, también es una buena noticia. Y en esta versión First Edition, muy bien acabada, viene además con regulación eléctrica en profundidad y en altura. Fantástico. Aunque se ve todo bastante monocolor, lo cierto es que el material utilizado para este salpicadero se percibe resistente. Tiene un tacto blando en la parte superior y hay recubrimientos ligeramente acolchados en los laterales de la consola central, para amortiguar posibles golpes con las rodillas cuando hacemos todoterreno. Y el acabado de la parte interior de las puertas también es bueno. El acceso a las plazas traseras es fácil, básicamente porque tenemos un agarradero aquí y además unos estribos, y aunque el coche es alto, pues podemos entrar de forma muy sencilla. Y una vez dentro, pues encontramos el espacio que esperamos en un coche de este tamaño. Hay un buen espacio entre filas, hay una altura al techo que podría ser mejor pero que es buena y también una buena anchura. Y buenos detalles de equipamiento, tenemos una bolsa para poder colocar cualquier objeto, también tenemos una pantalla para poder manejar la climatización de estas plazas traseras de forma independiente. De hecho, las rejillas las tenemos aquí, las podéis ver aquí en esta parte superior del techo, y también encontramos un apoyabrazos con dos portabebidas. En definitiva, es un equipamiento bastante correcto, al menos en esta versión más completa, la First Edition. También tenemos una toma de 12 voltios y dos tomas USB-C para conectar cualquier dispositivo. Y ya también, como para acabar, para deciros el nivel de confort que puede ofrecer un coche de este estilo, es el hecho, este buen detalle, de que podemos reclinar el respaldo en varias posiciones para poder viajar todavía mucho más cómodos. Toyota vende este Land Cruiser con una versión de 7 plazas, aquí caben 3 personas, eso sí, os tengo que decir que el que viaja en la plaza central
no viaja con el mismo nivel de comodidad como suele ser habitual, y menos en este coche, donde tenemos una banqueta bastante dura, un respaldo bastante duro porque hay un apoyabrazos y sobre todo porque hay un túnel de transmisión bastante ancho. Pero bueno, es lo habitual en un todoterreno. El túnel central está recubierto de un plástico de tacto y aspecto duro. Habrá que ver cómo envejece, pero me da la sensación de que con el paso del tiempo acabará bastante marcado. En la tercera fila encontramos lo habitual, 2 butacas de buena anchura, eso sí, pero reservadas para casos ocasionales, y siempre para niños o personas de pequeña estatura. La presencia de estas plazas accesorias hace que la capacidad de carga del maletero sea menor de lo esperado en un TT de 5 metros de longitud. Tiene 408 litros de capacidad mínima. Eso sí, abatiendo los respaldos se amplía fácilmente el espacio. El suelo deja un pequeño escalón. Por todo lo comentado, claramente el Land Cruiser sigue siendo un todoterreno perfecto para uso en familia, no solo para la aventura. Sus 7 plazas, su capacidad interior, la funcionalidad de todos sus elementos del habitáculo, es el Land Cruiser de siempre, para todo. Y ahora en carretera va un poco mejor. La nueva plataforma es bastante más rígida, dicen que hasta un 50%, y el coche también ha mejorado en cuanto a confort de marcha, entre otras cosas porque se ve un poco más insonorizado y porque también tiene una nueva dirección electrónica que hace el coche que hace que este todoterreno se acerque un poco más al mundo de los turismos. Esta dirección electrónica pues hace que el coche sea un poco más preciso a la hora de coger y entrar en la curva, y en definitiva hace que los desplazamientos en carretera sean un poco mejores que en el anterior 150. Esta evolución sobre el motor diésel ya conocido, este 2.8, pues la verdad es que le ha sentado bien, sobre todo porque se une a un nuevo cambio automático de 8 velocidades de tipo convertidor de par, que por lo que estoy mirando, por lo que he visto en esta primera toma de contacto, funciona de una forma bastante correcta. No es un cambio automático de tipo deportivo, ni mucho menos, pero se asocia muy bien con este vehículo. ¿Por qué? Porque además le da una respuesta más instantánea. El coche sale muy bien desde parado, mejora este empuje a bajas vueltas, y esto siempre es muy agradable tanto para la conducción en carretera y sobre todo es lo que facilita es la conducción en off-road. Desde mi punto de vista, en esta nueva generación de Land Cruiser, lo que encontramos es que los desplazamientos en carretera van a ser un poco más confortables. La suspensión absorbe bastante bien, lo que ocurre es que se ve también muy firme. Hay que tener en cuenta que este coche pesa más de 2 toneladas, tiene una carrocería un poco más grande que la del anterior y en definitiva han hecho una suspensión bastante rígida. Si vas de vacío se nota un poco rebotona, pero si vas cargado con todos los utensilios o con la familia, es evidente que es una suspensión bien tarada para el uso que le vamos a dar al vehículo. Este tarado bastante firme de la suspensión, junto con la mayor rigidez de la carrocería y el eje rígido trasero, característica de este TT, hacen que los baches se absorban de forma bastante seca. Pero a cambio, el coche se percibe estable, preciso, ayudado también por la nueva dirección electrónica. Es una dirección que obliga menos a rectificar la entrada a la curva o mientras estás en ella, y en definitiva también es cierto que ofrece un poco menos de información que el anterior, pero la verdad es que la mejora yo creo que es notable. Yo creo que es necesario que en este tipo de todoterrenos, en los que vamos a hacer largas rutas, también por carretera, pues mejoremos un poco este aspecto. Fuimos a Escocia para tomar contacto con este Toyota en las bonitas y estrechas carreteras británicas, en una ruta que partió de la localidad de Ballater y se adentró siguiendo el curso del río Dee en el Parque Nacional de Cairngorms, en plenas Highlands escocesas. Pero no solo hicimos asfalto, también fuimos a poner a prueba las aptitudes todoterreno del Land Cruiser, que se le suponen, como el valor en el servicio militar. Escocia es un lugar en el que no es posible hacer todoterreno de ocio fuera de los estates o áreas privadas, en cuyas grandes extensiones de naturaleza salvaje es posible circular, con permiso y el debido respeto. Estates como el Glen Tanar, un área privada bellísima, llena de paisajes repletos de pinos nativos y plagada de pistas donde disfrutar con un 4x4. Como este estrecho camino entre 2 valles, muy pedregoso, que puso a prueba la capacidad de absorción de la suspensión. La sensación, una vez te metes en la pista, es que este Land Cruiser está bastante más filtrado que el anterior.
Y esto, bueno, tiene una lectura positiva porque evidentemente hacer largas rutas por la montaña pues se hacen de una forma mucho más cómoda, pero bueno, los que sois más puristas a lo mejor quizá no os guste tanto, os gusten más sensaciones con lo que es el entorno, pero en realidad yo creo que esto es positivo y el coche pues resulta bastante cómodo. Esta pista que estamos recorriendo ahora justo en medio de las Highlands escocesas es una pista llena de piedras, como podéis ver. Nos han obligado a activar la reductora y también a activar el programa dentro de los Drive Mode y dentro del MTS, el programa destinado a rocas. El coche la verdad es que se mueve con una tracción envidiable. El otro ya era bueno, este no ha perdido un ápice sus aptitudes todoterreno y se desenvuelve perfectamente en lo que son pistas, en este caso un poco técnicas, bastante moviditas como podéis ver, también llenas de barro, este barro escocés que tanto rellisca, que tanto patina y que bueno, que hace perder la motricidad. En este caso, de momento nosotros estamos circulando y avanzando sin ninguna dificultad y con mucha seguridad, que es lo que transmite al volante este nuevo Land Cruiser en esta nueva generación. Aquí podéis ver, por ejemplo, cómo actúa la suspensión al atravesar un río con considerables cantos rodados. Que en cuanto a la posición de conducción, pues ya veis, una posición de conducción elevada como corresponde a un todoterreno. Tenemos buen espacio para manejar el volante, no tocamos en ningún lado con los codos, hay un espacio aquí en la puerta que nos permite manejar perfectamente y además tenemos un poco más de visibilidad hacia el entorno. Ya sabemos, la línea de cintura ha bajado 3 centímetros, tenemos más visibilidad hacia el exterior del coche y la visibilidad frontal también es muy buena. Tenemos las protuberancias de los laterales del capó que nos permiten saber dónde están las esquinas del vehículo y además el capó está un poco más hundido en esta parte frontal, tenemos perfectamente visión hacia lo que ocurre delante del coche. Sigue montando un diferencial central de tipo Torsen, muy efectivo, y un diferencial trasero que puede bloquearse a voluntad. Esto no cambia, afortunadamente. Tampoco cambian los ángulos característicos, que son prácticamente calcados a los del anterior Land Cruiser. El de ataque es de 31 grados, el ventral de 28, el de salida de 22 grados, algo inferior, y la altura libre es de 21,5 centímetros. Llegó el momento de poner a este TT japonés en un circuito que preparó Toyota, algo técnico y sobre todo bastante embarrado, con roderas considerables. El circuito que nos ha preparado Toyota está clarísimamente embarradísimo. Es un barro escocés, es un barro muy oscuro que patina muchísimo. Eso sí, el suelo está bastante duro y esto también nos facilita bastante el avance. Lo que hemos hecho ha sido activar dentro del sistema del MTS el programa de MUD, el programa para barro, evidentemente, y avanzar sobre el terreno de una forma bastante sencilla. Como veis, el coche, al menos en este primer contacto, demuestra tener bastante tracción. Para accionar la reductora no tenemos palancas de ningún tipo, ahora todo es electrónico. Tanto la reductora como los programas que ajustan el comportamiento del chasis y el motor se activan con pequeños pulsadores, muy a mano en la consola. Uno de los aspectos que más me está gustando en esta actualización del Land Cruiser es esta pantalla, esta cámara frontal que nos hace transparente el capó y que nos permite ver absolutamente qué es lo que tenemos delante del coche. Y sobre todo, una cosa muy importante en estas circunstancias es poder ver en qué dirección están las ruedas, porque cuando estamos circulando en barro muchas veces lo tenemos más girado de lo normal y no sabemos si vamos recto o estamos girando. Aquí nos permite ver exactamente cuál es la dirección del coche, cuál es la dirección que está siguiendo. Y la verdad es que es muy visual y muy útil. Tenemos dos posiciones para poder visualizar lo que está ocurriendo delante del vehículo. Esta que nos indica hacia dónde van a ir las ruedas y esta otra, volvemos a apretar, en la que visualizamos exactamente por dónde van. La verdad es que es perfecto. A través de la pantalla también podemos ver el ángulo de inclinación del vehículo a la hora de franquear obstáculos. Me encanta escuchar el motor, este motor diésel de 4 cilindros en reductora y cómo aprieta y cómo tracciona el coche. La verdad es que es una sensación al volante que solo puedes encontrar en los mejores todoterrenos. Y es uno de los placeres de hacer 4x4. Copia bien el terreno, la motricidad sigue siendo buenísima, gracias a las bondades del diferencial central Torsen, que reparte el par de forma automática. Y la estabilidad y rigidez se notan a la hora de avanzar.
Otra ayuda electrónica, otro gadget que está en esta nueva generación del Land Cruiser y que ya pudimos ver en la generación anterior y que vino para quedarse, es el Crowd Control, este sistema de ayuda electrónica que nos permite que el coche avance de forma automática sin que nosotros tengamos que hacer nada, simplemente guiar la dirección. Para activarlo, simplemente es hacer así, este pulsador, y con el dial marcar la velocidad a la que queremos que el coche avance. Son velocidades muy cortas. 1 km por hora, 2 km por hora, lo mínimo para que el coche pueda avanzar de forma segura, poco a poco, como hay que hacer en todo terreno siempre, y nosotros simplemente guiarlo a través de la dirección. Es un sistema muy simple, sobre todo para aquellos que no saben o no tienen suficiente destreza, mejor dicho, para hacer todo terreno. El sistema funciona en todo tipo de pendientes, subidas, bajadas, laterales, cruces de puente, vadeos, lo que queramos. Es decir, en cualquier situación de franqueo, de dificultad para avanzar sobre el terreno en el que nosotros no nos sintamos seguros y queramos que el coche avance de una forma que vaya sujeto y que no haga él todo solo. Cierto que para algunos puristas esto nos gustará. De hecho, yo muchas veces lo desconecto, no lo utilizo para nada. Prefiero que el coche manejarlo yo, pero para aquellos que no estéis muy duchos en el arte del 4x4, pues es una buena ayuda y también es una forma de aprender cómo se avanza sobre el terreno de una forma segura. Con todo esto no es fácil golpear la carrocería. No lo era con el anterior Land Cruiser, en el nuevo tampoco. En esta nueva generación incluso mejora algo la motricidad en teoría, con la barra estabilizadora desconectable. Digo en teoría porque no lo pude comprobar. Y mejora también con el cambio automático, que facilita hacer TT. Estas nuevas soluciones mecánicas, junto con las pequeñas ayudas electrónicas, hacen que trialear con este Toyota sea todavía más fácil. En la presentación hubo una sorpresa. En un descanso en la ruta nos esperaban 2 unidades de Land Cruiser clásicos, un BJ40 y un FJ70, cada cual más bonito y auténtico. Pude conducirlos muy brevemente y contrastar cómo ha evolucionado el Land Cruiser desde las primeras generaciones. El BJ40 representa el todoterreno más primitivo. De hecho, Toyota presentó este coche en 1960. Esta unidad que estoy conduciendo es del año 1979. Y fijaros, tiene un motor de 6 cilindros en línea. Algo increíble para un coche tan pequeño y tan ligero. Y además un motor que da 135 caballos. Con este coche, con este todoterreno, podías ir a donde quisieras. Eso sí, siempre sabiendo lo que llevas entre manos, porque es un todoterreno de aquellos que también tienes que trabajarte mucho para ir avanzando sobre el terreno, pero sobre todo tiene en su potencia y en su ligereza y en sus buenas transmisiones el poder hacer TT con toda seguridad. Un TT muy diferente al que estamos acostumbrados actualmente. Este BJ40 es una rara avis en España, es un coche que apenas llegó, excepto en algunas regiones del país, pero básicamente es un coche que es muy difícil de encontrar, muy valorado y es una gran pieza de colección actualmente. ¿Quién no recuerda un LJ70, uno de los primeros TTs que Toyota empezó a vender en España, que se empezaron a llegar en España justo después de que nuestro país dejase atrás los cupos de importación? Un coche fantástico, un coche que algunos de vosotros todavía conserváis, los que sois muy aficionados a la marca. Un magnífico TT que nos demuestra cómo han evolucionado los todoterreno en las últimas décadas. La verdad es que la evolución es brutal. Estamos con TTs mucho más lujosos, con TTs con mucha más electrónica, pero en definitiva se trata de hacer lo mismo, se trata de pasar un rato divertido. Y un TT clásico como este también nos lo permite absolutamente. Yo sinceramente tendría los dos en el garaje. El último, el de la última generación, y uno de estos, porque la verdad es que vale la pena. Para los que no tengáis la oportunidad de disfrutar de un TT clásico, solo os diré que la única diferencia, la única entre muchas, es que tenemos una dirección mucho más desmultiplicada, que no tiene tanto filtrado. También encontramos todo tipo de palancas, nada de pulsadores aquí. Lo que hay que trabajar mucho son con las palancas para insertar la reductora, para cambiar de marcha, porque es un Toyota con cambio manual. Y además también encontramos, pues eso,
un todoterreno con el que tienes que manejar más, con el que tienes que tener más manos, con el que tienes que tener más conocimiento de lo que haces, porque las transmisiones son efectivas, pero requieren también un poco de conocimiento, de jugar con las inercias, etcétera, etcétera. Digamos que es una forma de hacer TT bastante diferente. Para hacerse con un Land Cruiser de última generación será necesario desembolsar 76.450 euros como mínimo, que es lo que cuesta la versión VX. Las 250 unidades traídas a España de la otra versión, tope de gama First Edition, ya se han vendido por 85.950 euros de tarifa. Los precios están a la altura del vehículo, al alcance de pocos, la verdad. Como todos los TT de su estilo y como todos sus rivales, el nuevo Land Cruiser se hace valorar. Quizá ha faltado algo de cruces de puentes y algo más de TT extremo, porque este coche, este TT, es capaz de hacer mucho más. Pero al menos esta presentación ha servido para comprobar que la evolución del nuevo Toyota Land Cruiser es muy positiva, que además ha sabido mantener esa dualidad que tiene, esas aptitudes TT que gana gracias a sus características mecánicas y también gracias a esa pequeña ayuda electrónica, algo que los japoneses saben hacer perfectamente. Un coche que además, gracias a todo esto, ha mejorado sus aptitudes para dentro de carretera y también para fuera de carretera, por lo tanto, magnífico. Un coche que llegará ya, está llegando a los concesionarios españoles con cuentagotas, porque va a ser un coche muy valorado, porque va a haber muy pocas unidades. La primera unidad que os he enseñado en el vídeo, la First Edition, está completamente vendida y las que llegarán a partir de ahora serán esta que veis aquí, la VX o la VXL. Y esto es todo. Espero que si os ha gustado el vídeo, por favor, le deis al like. Si no estáis suscritos a nuestro canal de YouTube, os suscribáis y nos vemos en la próxima.